Hola, soy Olga Grande y te doy la bienvenida al videopodcast Mujeres Around 50, un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que en esta ocasión queremos hablar acerca de la enfermedad y más en concreto acerca del cáncer. ¿Cómo se transita un proceso oncológico? Depende de la edad que tengamos, lo vamos a transitar de una manera o de otra. Lo descubrimos con nuestras siguientes invitadas. Espero que te guste, lo compartas y hagamos mucho más grande nuestra voz. Bueno, hoy en Mujeres Around 50 hablamos de la enfermedad, de cómo se vive a esta edad, de cómo la sentimos, de qué manera la gestionamos, y aunque podríamos hablar de la enfermedad en genérico, pues tal vez queremos centrarla más en una de las enfermedades que nos preocupan. Bueno, de hecho creo que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Queremos hablar del cáncer. Porque al final es una enfermedad que también asusta, y para ello tenemos en el salón de Mujeres Around 50 a Noelia y a Raquel, a la que les damos la bienvenida. Muy buenas. Gracias. Hola, muy buenas. Bueno, Noelia, tú estás en pleno proceso oncológico. ¿Cómo te encuentras? Empezamos por ti. Bueno, pues ya mucho mejor. Ya he pasado la fase hospitalaria, ¿no? Que es la más así, y ahora... Pues bien, sí que, pues eso, el día lo paso bien, a la noche llego como una señora mayor, básicamente. Y bueno, pues hay veces que eso, el estar cansada, yo regulín, no te creas, me peleo conmigo misma y ya está, me meto a la cama y ya está. Bueno, tú estás en pleno proceso oncológico de cáncer de mama. Raquel, tú en su momento también pasaste por un proceso similar. ¿Cómo lo recuerdas? Porque ya han pasado unos años, ¿no? Sí, ahora cumpliré 8 años del diagnóstico, un 27 de enero, esas cosas que... ¡Wow! Que para empezar el año, ¿no? Bueno, sí, es que además me coincidió con el cumpleaños de mi mamá, por eso también la fecha es como más marcada para mí. Pero 8 años ya de aquello, y cuando Noelia habla del cansancio, recuerdo perfectamente también, bueno, nuestros casos son distintos y cada caso obviamente es diferente, ¿no? La experiencia en cada persona, con su cuerpo, con su vivencia, es distinta, pero el cansancio y los efectos secundarios de los tratamientos yo lo recuerdo, en mi caso, un par de años después, aún yo sentía como mucho cansancio en mi vida diaria, ¿no? En las rutinas que antes te resultaban más con facilidad, eran más sencillas de hacer, pues bueno, todo se nota, ¿no? Después de un proceso de este tipo. Antes hablabais fuera del micro de tsunami, ¿no? De ese momento en el que os dan la noticia. ¿Qué pasa por vuestra cabeza, Noelia? En mi caso, lo primero que pensé fue en mis hijos, pues porque son pequeños, bueno, en ese momento 7 y... bueno, no habían cumplido, 7 o 6, 7, 10... Y claro, asocias, bueno, yo no sé, pero yo creo que, o yo por lo menos, no sé si todos, pero asocias cáncer a muerte. Y además, bueno, yo en la familia pues tenía antecedentes, entonces no de cáncer de mama, pero sí de otros cánceres, y ninguno está aquí. Entonces, asocias a muerte. Entonces, en ese momento es verdad que cuando me lo dijo la ginecóloga, lo primero fue, estos niños son muy pequeños, se van a quedar sin su madre, y se lo dije claramente, le dije, ¿salgo de esta? Y me dijo, pues por el tipo de cáncer que es, sí, por lo menos de esta, sí, vale. Pero es ese miedo de, ¿y si me muero yo ahora? Mis hijos son muy pequeños, yo sé el dolor que es pasar, que en mi caso falleció mi padre, entonces yo era un poco más mayor, tenía 16, pero es un dolor horrible ese dolor, porque se te va una de tus figuras, ¿no?, de referencia, entonces... Estos que son todavía más pequeños, yo decía, madre mía, y es lo primero que pensé. Luego ya pues te vienen muchos más pensamientos a la cabeza, pero lo primero sí fue eso, sí. Desde luego vinculamos siempre, ¿no?, el cáncer con la muerte, lo decía Noelia. Raquel, en tu caso fue... Sí, bueno, yo no tengo hijos, la experiencia, como te digo, también diferente en eso, pero, por ejemplo, yo vivía en ese momento muy inmersa en el trabajo, ¿no? En un trabajo que estaba exigiendo
bastante de mí o yo me exigía mucho en mi trabajo, no sé muy bien cuál de las dos cosas más. Y bueno, pues en un nivel de estrés bastante elevado. Entonces, recuerdo haberme notado el bulto, pero no darle la importancia suficiente como para acudir al médico directamente, sino que ahora no me va bien, ya en 2-3 semanas que sí, voy a estar más holgadita a ver qué es esto, ¿no? Sí, yo creo que va, porque realmente, claro, yo había sido una persona pues muy saludable, ¿no? Nunca me ponía enferma ni una gripe, en mi entorno pues todo el mundo iba cayendo, yo siempre tenía buena salud, cuidaba de mi entorno y yo no. Entonces, bueno, alimentación sana, vida más o menos sana y no entraba dentro de mis, digamos, de mis posibilidades que eso fuera algo maligno. Entonces, bueno, lo retrasé un poco y cuando ya acudí y me adelantaron la cita para darme el diagnóstico, aún yo iba pensando que ¡ay! Se les ha hecho un hueco. No, iba como, no iba realmente consciente de que aquello que iba a recibir iba a ser una mala noticia, ¿no? Entonces fui a mi consulta ginecológica en aquel caso y me dijeron, Raquel, no es bueno. Y en ese momento me quedé como, ¿qué me estás diciendo? ¿Que es cáncer? O sea, no es bueno significa que es cáncer. No me hables con eufemismos, ¿no? Claro, dímelo. Claro, y sí, es cáncer. Y realmente empecé a pensar, bueno, cáncer de mama, las estadísticas suelen ser favorables, era aparentemente un tumor en principio, claro, es el primer diagnóstico, luego te tienen que hacer todas las demás pruebas, pero con los apellidos me fui asustando un poco más en mi caso. En mi caso, el tipo de cáncer que era fue un cáncer de mama triple negativo y bueno, este tipo de cánceres, digamos que suelen ser más agresivos, pueden ser más recurrentes, hay a día de hoy como todavía menos opciones de tratamiento, pero con todo diré que mi cuadro cuando ya se definió era favorable a la curación. Pero bueno, en mi cabeza entraron muchas cosas con ese diagnóstico de un cáncer, bueno, pues eso, agresivo y volátil fueron las palabras que me dieron. Yo creo que esas dos palabras también pues, tuvieron mucho peso en mi cabeza y el miedo a la muerte fue ahí como todavía más. A ver, todos nos vamos a ¿no? morir, ¿no? Sí, pero es cierto que cuando te dan un diagnóstico de estas características, aunque el índice o la tasa de supervivencia en el caso del cáncer de mama sea alta, alto, sí. No deja de que estemos asustadas porque es como si tuviéramos aquí a la parca, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ahí uno de los grandes aprendizajes, al menos en mi caso, en el tema del cáncer, fue eso, el darme cuenta de que vivimos realmente, yo al menos vivía realmente como muy ajena a la idea de la muerte, ¿no? Nunca me había planteado de que en algún momento iba a dejar de vivir. Claro, en mi caso tenía 35 años cuando el diagnóstico y para nada vivía eso consciente de que la vida es vida y va seguida de la muerte. O sea, vida y muerte van de la mano, ¿no? Nacemos y sabemos que vamos a morir. Pero creo que como sociedad la idea de la muerte no ocupa un lugar, no hay un trabajo real, ¿no? Sobre ese concepto y integrarlo en nuestra sociedad como algo que nos va a ocurrir a todos realmente. Y hay mucho tabú también alrededor. Bueno, de hecho, es una enfermedad que ha estado de siempre muy estigmatizada. Sí. Yo recuerdo cuando antes en las televisiones se decía eso de ha muerto de una larga enfermedad, ¿no? Que esto tampoco ayuda de ninguna manera, ¿no? ¿No pensáis? Sí, yo creo que... Y de hecho, creo que hoy, por ejemplo, estemos aquí, que se hable de forma natural. Que es lo que, porque por desgracia hay mucho, además. Que yo otra cosa que tampoco, no sé si a ti te pasó, Raquel, pero yo recuerdo la primera vez que fui a la primera quimio, la de gente que había allí. O sea, pero parecía el metro, no era punta. O sea, una cosa que dices, pero regalan algo aquí. Porque, o sea, es una pasada. O sea, llegas allí y la sala de quimio es enorme. Entonces, dices, es que hay muchísimo. Y no somos conscientes en realidad hasta que te toca. Por mucho que te haya tocado vivir alrededor, pero te toca 1, 2... No sé, que piensas que tú no vas a ser. Y llegas allí y entonces, o sea, creo que además está bien que se vea, que la gente sepa, que no es ninguna vergüenza, que es una enfermedad, no voy a decir como otra cualquiera, porque no es verdad, pero quiero decir que está ahí y que por desgracia es que hay mucho. Entonces creo que está bien que se vea, que se hable y que no escondas, ¿no? Creo.
Sí, Porque de creo que acuerdo con eso. o sea, no hacemos ningún favor, al revés. Entonces, Totalmente. ¿Qué es lo más duro del proceso? Que es un proceso largo, además, ¿no? En principio, desde que tenemos el diagnóstico hasta que te dan el alta, por decirlo de alguna manera, pasa tiempo. A las personas que terminan el proceso, claro, Exacto, porque sí. hay casos en los que, bueno, se cronifica todo lo que se pueda y esa es tu relación con la enfermedad, ¿no? Mientras está en ti, cuando ha desarrollado ya esa persona metástasis, por ejemplo. Lo más difícil, a mí me resultó muy duro, digamos, bueno, la parte física es brutal, el cambio físico y la experiencia en lo físico, ¿no? De ser una persona aparentemente sana y saludable. Yo creo que a las personas que nos detectan como en estadios bastante iniciales, pues vienes de una situación de encontrarte bastante bien, sí, ¿no? Físicamente, y de repente dices, ¿qué está pasando? O sea, de estar bien a estar calva, con el cuerpo hecho una porquería. Yo en mi caso, por ejemplo, adelgacé muchísimo también. Entonces empiezas a no reconocerte, ¿no? en ese cuerpo físico. Y luego está toda la parte mental y emocional que te puede barrer realmente, o sea, que puede arrasarte, ¿no? Pues que te estás viendo físicamente no reconocida y todos los aspectos que sustentaban tu vida, de alguna manera, los puedes estar viendo cuestionados, ¿no? De ser una persona con una vida aparentemente estable o realizada, puedes considerarte una persona totalmente vulnerable de repente, en la que todos tus cimientos se están tambaleando. Y más cuando igual esa crisis sí te hace como recapacitar sobre tu vida. A mí, por ejemplo, fue un momento de shock que me hizo recapacitar mucho sobre cómo yo estaba viviendo mi vida. Y eso, bueno, lo agradezco en cierta manera, no al cáncer, pero sí el haber podido revisar mi vida para entender o aprender cómo la quiero vivir desde otro lugar más consciente y mejor, más saludable, con un mayor bienestar. Para mí esa parte me parece muy importante, pero claro, y ahí te puso un poco vino la crisis, enfermedad, claro, ¿no? la enfermedad Claro. me puso cara a cara con cómo estaba siendo mi vida y cómo esa vida podía tener un fin más próximo de lo que yo me pensaba, ¿no? Uh-huh. ¿Noelia? sí, yo creo lo más difícil, lo que hablas de, o sea, todo el tema del aspecto físico, bueno, a día de hoy yo todavía me cuesta, no es pues cuando eso, ¿no? Cuando te quedas calva, cuando es diferente, pero a mí todavía me cuesta mucho reconocerme porque a mí me pasó al contrario, o sea, yo que siempre además he sido muy delgadita, de repente pues con toda la quimio, la cortisona, no sé qué, al revés, ¿no? Entonces, entre eso, lo del aspecto físico es difícil, pero yo casi creo que lo peor me pesaba mucho sobre todo al principio el diagnóstico, o sea, yo recuerdo desde que te lo dicen hasta que empiezas con el tratamiento, esa parte, o sea, que fue nada, porque realmente es verdad que tenemos, o yo creo que tenemos un muy buen servicio, por lo menos la parte de mama y de ginecología. De hecho recuerdo, ¿no?, que me decían que era como la envidia o sea, dentro de todos los departamentos que pueda haber en Osakidetza y en concreto en el Hospital Donostia, pues como que era como la envidia, ¿no?, de todos, porque todo iba muy rápido, ¿no? Por suerte todo va rápido, pero aún así pues en mi caso sería como más o menos un mes y medio desde que empezó todo. Y entonces hasta que me dan la primera quimio recuerdo aquello como... Y además cada consulta era una noticia nueva, y un mazazo nuevo, o sea, todo era como mal, ¿no? Parecía que no, por mucho que en teoría, ¿no?, como en tu caso, era favorable a la cura, o bueno, llámalo como quieras, pero cada vez que ibas, o sea, yo recuerdo mazazo tras mazazo tras mazazo, y luego, por ejemplo, esa parte fue mala, fue muy duro tener que decirle a los niños lo que había, muy duro, porque además es difícil explicarles, cada uno entiende, o sea, cada uno estaba en un momento diferente de la vida. Entonces el pequeño, su miedo era, les explicamos un poco cómo iba a ser el proceso, entonces para él su miedo era, ¿y cuando te operen qué va a pasar? Y sin embargo el mayor preguntó, ¿te vas a morir? Wow. Y esa pregunta es muy dura porque en principio no te vas a morir, en principio, ¿no?, de esto.
pero no puedes mentirle, o yo no quería mentirle, entonces le tienes que... Pues la respuesta fue, pues no, en principio no. Pero yo no sé, porque es verdad, no sabes lo que puede pasar, no lo sabes. Y no quieres mentirle, porque si realmente no sales bien de ahí... Claro. ¿No? Y en este proceso... Y son momentos muy duros, sí. En este proceso, no sé hasta qué punto las personas que estamos alrededor sabemos acompañar bien, que a mí esto es algo que siempre me preocupa, ¿no? El saber estar, el acompañar, el no atosigar, lo hacemos con la mejor intención, ¿no? Pero hay veces que esto tampoco ayuda. Yo recuerdo una persona que desgraciadamente tampoco está aquí, que quedamos un día para comer y me decía, es que no quiero hablar de la enfermedad, quiero que mi vida sea por un día normal, ¿no? Como lo era antes. Y es verdad que nosotros pues tendemos muchas veces a preguntar con la mejor intención, repito, pero a veces igual esa no es la fórmula. ¿Sabemos acompañar las personas que estamos alrededor en la enfermedad? Raquel, vamos a empezar contigo. Bueno, yo la verdad tuve mucha suerte en que me pudieron acompañar muy bien. No tengo hijos, mis padres pudieron acompañarme en el tiempo en el que yo estaba sola, porque mi pareja tenía su trabajo y tenía sus horas de trabajo fuera y bueno, en ese sentido siempre la gente da lo mejor de sí, sobre todo tus seres queridos, cercanos, lo dan todo por ti, ¿no? Lo dan todo intentando que tú no notes su dolor y su sufrimiento que existe y para el cuidador es durísimo. Entonces yo siempre estaré agradecida a toda esa labor de mis cuidadores cercanos que fueron mis padres. Mi hermana en la distancia en ese momento vivía en un país extranjero, en China, y también desde la distancia, cuando pudo estar aquí estuvo, mi pareja me hizo un acompañamiento maravilloso, pero con todo he de decir que creo que es súper importante el que puedas hablar de determinadas cuestiones con gente que está pasando un proceso similar al tuyo, es decir, un proceso de cáncer. La red de comunidad, el apoyo que tú puedes encontrar en alguien que está viviendo un cáncer, mismo proceso, ¿no? Bueno, aunque sea diferente, pero que esté viviendo la enfermedad, ¿no? Es fundamental porque va a ser un código igual al tuyo en ese momento, o parecido. Por ejemplo, eso lo veo mucho. Ahora ya sabes, Olga, que por mi trabajo pues comparto sesiones, en mi caso, de yoga oncológico pues con personas que están viviendo un cáncer, y para ellas ese punto de encuentro también muchas veces es una oportunidad de... Aquí puedo ser yo, no tengo que disimular nada, puedo comentar cosas, igual hasta me queda alguna duda que no me he atrevido a comentar en otro lugar, y se generan conversaciones que realmente a lo mejor no puedes tener en ese momento con otras personas, ¿no? Son personas que, aunque sean súper diferentes a ti y jamás te hubieras imaginado quizá en la vida, ¿no?, que te iba a unir algún lazo con esa persona, de repente es que eres te igual. Muy potente, es que, claro, muy potente, exactamente, o sea, has trascendido toda la etiqueta física, todas las etiquetas, estereotipos que podamos tener, todo eso ha quedado a un lado y solo ves a la persona, ¿no? Persona a persona. Sí. Y un compartir mucho más desde otro lugar muy bonito. Entonces creo que esa posibilidad de poder compartir con personas o que han vivido el proceso, que también esa, por ejemplo, a mí me animaba mucho, ¿no? El de repente ir a una tienda, conocer a una chica que te ve calva y a mí, por ejemplo, me pasó eso, ¿no? Me vio calva y hecha polvo y tal, y me dijo, mira, yo pasé un cáncer hace no sé cuánto, era dependiente en esa tienda, y venga, ánimo, tal, no sé qué, o sea, ese tipo de guiños, ¿no? Sí. De repente... te alegran un poquito el corazón, ¿no? Y te ayudan a tirar un poquito más para adelante, ¿no? Sí. Esa parte es muy bonita, yo creo. Eso que dices, me acuerdo una vez en un baño, ¿eh? O sea, de repente una chica nos cruzamos y me dijo, todo esto pasa. Y no me olvidé, no sé ni quién es esa persona. Claro. Pero no me olvidaré de aquello porque no te esperas, pero en el momento es como, uy, pero es verdad, ¿no? Así que, sí. Y sí diré, volviendo un poquito a la pregunta que hacías, que... es verdad que hay preguntas que son desafortunadas y que aunque la persona no lo haga con ninguna mala intención, porque seguro que no, pero no son las más adecuadas. Si vas a comentar algo del aspecto físico de esa persona, no hace falta. Claro. O sea, no hace falta ni para bien ni para mal, porque a veces, ¿no? Estas cosas de... joder, si estás guapísima, me dicen las personas con las que comparto muchas veces el yoga, me dicen, joder, estás guapísima, y yo pienso, mira, no me hagas ese comentario porque yo antes me veía guapa con mi pelo no sé cómo, con mi tal,
pues yo ahora no me siento guapa y que tú me digas eso, pues no me ayuda, ¿no? Y creo que a veces, aunque queramos ayudar a la persona en nuestros comentarios, pues no ayudamos desde ese lugar. Y igual decir un te entiendo es suficiente, ¿no? Exacto. Sí, O un sí, silencio. sí, un silencio. Acompañar el silencio también es Lo que importante. pasa es que lo del silencio lo llevamos un poquito mal. A nivel sociedad, por lo menos aquí, en esta zona, creo que nos cuesta mucho y parece que se generan silencios incómodos y no tendría por qué, ¿no? Pero al hilo de lo que comentábamos antes de que es una enfermedad que ha estado durante muchos años estigmatizada. No sé si ahora ha habido como una corriente de todo lo contrario y parece que, bueno, pues que muchas personas, muchas empresas se tienen que unir a días mundiales, tal, a veces como dando esa sensación de que casi como tener un cáncer es un chollo, ¿no? O sea, no sé qué opinión os merece esto o si estáis entendiendo un poco por dónde voy, ¿no? El oportunismo igual, o el... A ver, no. Es que, o sea, por un lado pienso, no, lo que he dicho, el oportunismo no me parece bien, pero es verdad que por otro creo que cualquier pequeño gesto que ayude a visibilizar esta o cualquier otra enfermedad, bueno, pues no está mal, ¿no? Lo que no me gusta es que se mercantilice o que eso no Exacto. me gusta. A eso voy, porque no me gusta, lo del lazo es... rosa, que bueno, que en su momento estaría bien y de hecho ha servido para mucho. Sí. Yo tengo muchas veces esa sensación, ¿no? De que ahora es como que, ostras, pues es como una moda, un tal, cuando es verdad que el cáncer de mama, en vuestro caso, es uno de los cánceres que tiene mayor tasa de supervivencia, pero es que se siguen muriendo mujeres de cáncer de mama, ¿no? Y parece que eso no ocurre ya, y eso está ahí. Y es más, ahora hablaremos, pero hay secuelas de un cáncer de mama, hay operaciones que mutilan, ¿no? Y parece que todo eso no aparece, ¿no? Que se empaña un poco por el lazo rosa. A ver, todo lo que es edulcorar, o sea, por un lado está muy bien visibilizar, ¿no? Y hacer de esto una enfermedad con otro grado de naturalidad del que ha carecido, yo creo, pues, ¿no? En nuestra sociedad, pero edulcorar tampoco, obviamente, porque no es un proceso sencillo, no es, es todo lo contrario, o sea, te pone en jaque todo en tu vida y realmente es difícil que alguien se sienta como, digamos, bien representado en rostros súper felices, aunque te pongan el pañuelo. Es difícil que tú te sientas identificado con eso, creo yo, mientras estás viviendo un proceso oncológico. Es que creo que al paciente o a la paciente en este caso no le ayuda. Hace poco vi, que luego lo colocamos si lo encuentro en comentarios de YouTube, una campaña que iba de todo lo contrario, de personas que han pasado por un proceso oncológico de cáncer de mama y que no tiene nada que ver con lo que luego se ve, ¿no? O sea, y aparecían personas con el pecho mutilado, con la operación, con las cicatrices... Que es un poco la realidad, ¿no? Sí. Es la realidad. Sí. O sea, el falso positivismo, yo creo que la realidad es lo que es. Y ser, de alguna manera, hacer la apuesta, ¿no? Como sociedad por ofrecer los servicios necesarios para que las personas que están transitando un cáncer lo puedan hacer con de la mejor manera posible, con la máxima calidad de vida que puedan tener. Y si eso significa que tú tienes que mirar a la persona en su globalidad, ha de ser así, ¿no? Realmente entendemos, está la parte fundamental de los tratamientos y que se siga investigando, por supuesto, ¿no? La investigación científica, pero hay otros muchos aspectos que una persona que está transitando un proceso como un cáncer necesita que sean vistos, contemplados, apoyados. Y creo que todo lo que sea visibilizar y aportar en ese campo en el de, sí, hay un factor emocional muy potente, un factor psicológico que hay que atender y que hay que apoyar. Está la parte, como digo, de comunidad, de tal, que también está muy bien que se... pues yo que sé, conciliación, por ejemplo, todo el tema de conciliar, ¿no? tu vida familiar, laboral. Entonces, en ese sentido creo que hay muchísimo camino por realizar. No edulcoremos, sino... veamos cuál es la realidad, qué necesidades reales hay y apoyemos de la mejor manera posible estos procesos, ¿no? Yo creo que eso sería la apuesta. Sí. Y luego pensaba, por ejemplo, también en el caso del cáncer de mama, precisamente porque, por suerte, ¿no? Muchas mujeres salen adelante, parece que
bueno, pero no pasa nada, si de eso sale la gente. Sí pasa, claro. Bueno, sí pasa. Sí pasa. Sí, y hay sí. gente que no sale. No, es que eso volvemos es. a eso, porque Sí. es verdad que creo que se ha quedado un poco ahí en la memoria colectiva, ¿no? En el imaginario colectivo, que todas las mujeres que pasan por un cáncer de mama sobreviven. Y eso no es verdad, ¿no? No. Y bueno, y de hecho, bueno, luego también puede haber recaídas. Y Sí, bueno, exacto. el cáncer es bueno, no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Son muchas, Le ponemos el nombre cáncer y bajo el paraguas del cáncer entran pues 200 enfermedades, no sé cómo decirlo. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cada diagnóstico va a ser un mundo y de que puedes terminar tu proceso oncológico te has curado y has recuperado tu salud, o a lo largo de tu proceso pues puedes desarrollar una metástasis o puedes tener una recaída, la de unos años. Entonces, esa realidad está ahí también. Que tampoco creo que a veces también decantarte por el otro lado, ¿no? Por pues solo visibilizar como cosas un poco morbosas, ¿no? Sí. Creo que eso también hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Claro. No caigamos ni en un sitio ni en el un otro, ¿no? equilibrio. Exactamente, o sea, visibilicemos la realidad y trabajemos para que esa realidad sea lo mejor posible para las personas que les toque vivirla, ¿no? Totalmente. Vosotras que sois periodistas, ambas dos, aunque tú ahora te dedicas al yoga oncológico, que ahora nos hablarás de ello, qué importante también es el uso correcto del lenguaje, ¿no? Esas frases también que se siguen utilizando en medios de comunicación, que yo muchas veces me llevo las manos a la cabeza, ¿no? Falleció tras una larga enfermedad, no pudo ganar la batalla, la enfermedad, como poniendo toda la responsabilidad en la persona, en la paciente, ¿no? Sí. Esto no hace tampoco ningún bien, ¿no? No, y luego yo creo que como pues por el tabú que hablábamos, ¿no? Pues por ejemplo, igual tú has sido, no sé, es que la palabra valiente no sé si me gusta, pero quiero decir, no es, o sea, es como que te tratan, ya no sé si como una niña pequeña o como, precisamente por ese miedo, ¿no? A meter la pata o a tal, pues preguntas y no pasa nada, ¿no? Porque, y además luego eso, como cada persona lo vive de una forma y cada... No sé, ahí creo que está eso, precisamente el seguir visibilizando y sin ese miedo, ¿no? Pues no pasa nada si metes la pata, pero por lo menos infórmate, o ¿no? El lenguaje me parece un temazo. En la cuestión del cáncer me parece un temazo. O sea, términos bélicos, Total. Tu cuerpo se convierte en un campo de batalla. ¡Qué barbaridad! O sea, se produce entonces una carga, como tú bien decías, para la persona que lo está viviendo, como si estuviera... Como si fuera culpa suya, ¿no? De que tú has ganado la batalla. O sea, por un lado, Dios mío. la culpabilidad que puede aparecer porque creas que no has hecho cosas bien en tu vida para llegar a ese lugar, para haber desarrollado un cáncer. Y luego, por otro lado, si no te curas, ¿qué pasa? Que no eres lo suficientemente guerrera. Entonces, el vivir permanentemente en un conflicto, lejos de ayudarte en un proceso como este, creo yo, te anula una serie de emociones para que tengas que estar como siempre con la energía de lucha, de para adelante. Sí, en alerta, en alerta, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo no te va a apetecer pues estar triste y abrirte a esa experiencia de estar triste, vivirla y, bueno, no quedarte ahí, pero abrirle espacio a esa emoción en ti y compartirla con el profesional de la salud que sea, pero... quiero decir, si estamos hablando de que tienes que convertirte en una guerrera para ganar una batalla, ¿cuándo están los guerreros descansando de bajón? No, es que vivir un proceso de cáncer, un día puedes estar como con esas ganas de decir, venga, tengo que ir a por todas, y está muy bien que tengas, digamos, motivación como para poder ir llevando tu vida de la mejor manera posible, pero de ahí a no abrir un lugar a todo lo que te está ocurriendo, son muchísimas cosas, una auténtica montaña rusa, diría yo. Eso me parece, vamos, que deberíamos de empezar. Bueno, yo creo que existe ya ese debate, ¿no? Creo que ya vamos hacia un lugar un poco creo diferente. Que sí, pero bueno, a ver si poco a poco va cambiando, porque a mí también me parece como muy, muy terrible, ¿eh? Me gustaría que hablásemos ahora de las secuelas post-tratamiento oncológico, que para mí son las grandes olvidadas, porque parece que pasas por un proceso oncológico, te recuperas, te curas, te dan el alta
y vuelves a ser como, bueno, ya está, como estabas antes, sí. y muchas veces no es así, ¿no? O sea, existen secuelas post-tratamiento oncológico. Sí, bueno, o sea, Raquel va a poder explicar mejor porque yo realmente, como quien dice, acabo de terminar lo que es la parte hospitalaria, ¿no? Pero eso, el cansancio, y además es un cansancio difícil de explicar, que ahí, por ejemplo, yo creo que no los grupos de, no sé si de apoyo, porque yo también he pasado por diferentes fases, fases en las que no me apetecía estar con otras enfermas porque era como, bastante tengo yo, déjame ahí con tu enfermedad, bueno, que suena egoísta, también, pero si es así, no te válido. apetece, o sea, claro. Ahí eres como, pues igual te vuelves egoísta, pero es que te cuidas igual como no te has cuidado nunca, que luego lo que dice Raquel, yo también tenía una vida, o sea, yo era súper sana, tal, no sé qué, y de repente eso apareció ahí. ¿Cómo? ¿Por qué? Y ahí te culpas, ¿no? Dices, ¿qué habré hecho? Entonces, el hecho de poder... no sé, ¿no? El poder hablar con otras personas, ese cansancio y tal, y yo, por ejemplo, digo, ¿no? Durante el día, en general, lo paso bien. O sea, yo realmente terminé, bueno, me operaron en junio, luego en julio otra vez. Otras cosas también ves que no siempre esperas. O sea, a mí me operaron una vez, yo ya pensaba que ya estaba operada, ¿no? No, resulta que no estaba todo limpio, me tuvieron que volver a operar otra vez, ¿no? Son cosas que van apareciendo poquito a poco, noticias que te dan y dices, vaya. Además de una infección. Bueno, yo qué sé, pasaron varias cosas, ¿no? Entonces, digamos que una vez ya pasas toda la parte hospitalaria y demás, pero claro, pues yo todavía hay cosas que no es que no puedo hacer, no las puedo hacer al ritmo que hacía antes o que incluso quisiera. Yo todavía estoy en la pelea de pelearme de no quiero estar enfadada, o sea, no quiero estar cansada, porque claro. además es un cansancio, no, o sea, no es de que duermes no se va. O sea, es un cansancio... Hagas lo que hagas, no se va. Es difícil, o sea, para mí, yo recuerdo, sobre todo al principio, ese cansancio me ponía muy triste, mucho, porque por más que descansara, no recuperaba, y ahí fue donde dije, tengo que ir a la psicóloga o a algún sitio, porque o sea, evidentemente los días malos hay que pasarlos y no pasa nada, pero yo no quiero estar así. Claro. Entonces ahí fue cuando sí que hablé, y creo que eso también es importante, porque incluso hay muchas personas que pasan por esa enfermedad que no quieren hablar con una psicóloga o con un psicólogo por lo mismo, porque hay el tabú de no, si voy a la psicóloga no pasa nada, o sea, no pasa nada por ir a una psicóloga, al revés, ¿no? Entonces, pero sí, entonces yo, en mi caso sobre todo es eso, ¿no? Es el no poder ser, o por ejemplo, me apunté a clases siempre me ha gustado mucho bailar y dije, bueno, pues venga, voy a hacer zumba, ¿sí? Pues igual la zumba soy yo por haber ido, pero quería algo que realmente me alegrara, que no sé qué, claro. Y yo iba, o sea, racionalmente, el primer día llegué y le dije a la profesora, oye, mira, es que realmente acabo de terminar este proceso, tal, no sé qué, y bueno, yo me canso, pero tú no te preocupes, tú sigue la clase que yo, si yo veo que no puedo, pues me paro y ya está. Me pego unos mosqueos conmigo misma cuando me canso, bueno, poco a poco voy, ¿no? Pero porque hay días que realmente no soy capaz de seguir. Y me enfada, me enfado conmigo misma, sí. Luego se me pasa, me pasa rápido. Está bien. Pero sí, y aunque racionalmente lo sepas, pues emocionalmente yo todavía no sé, o sea, imagino que eso evolucionará, pero todavía estoy en la fase de quiero ser la Noelia de antes y sé que no voy a volver a ser esa Noelia, y no pasa nada, ¿eh? Pero hay veces que cuesta. Entonces, ¿qué le decimos a Noelia, Raquel? Que es estupenda tal y como es en cada momento. Sí, no, Noelia apuntaba una cosa muy interesante, el tema de la autoescucha, ¿no? Eso estés en enfermedad o no, yo creo. Sí. Ese nivel de autoexigencia que tenemos con nosotros mismos, que a lo largo de nuestra vida es como ese pepito grillo que está ahí. Y bueno, pues más cuando has pasado por un proceso oncológico, estaría bien el soltar un poco de ese grado de autoexigencia, permitirte escucharte más, escuchar tu cuerpo más, tus necesidades más. Y bueno, yo también compartí el tema del cansancio, también lo viví. Creo que hay determinados ejercicios que sí te ayudan como a sobreponerte, ¿no? Por ejemplo, yo no tuve una mastectomía, tuve una tumorectomía, pero me radiaron bastante zona, hasta la clavícula, la axila, entonces mi movilidad también se quedó un poco reducida. Entonces, bueno, ahí es donde además encontré como una conexión muy grande también con el yoga. Pues el irle dando un movimiento adecuado a mi cuerpo me ayudó, por ejemplo, a que en esas secuelas
post-cirugía, post-radioterapia, post-quimioterapia, mi cuerpo fuera volviendo un poquito más a recuperarse. El cansancio también, pues a partir del movimiento consciente, pues en lo que cada día puedas. Tampoco he sido de forzarme, de repente voy al gimnasio y hago no sé cuántas horas, pero pues está muy bien, ¿no? Que digas, pues me apetece ir a Zumba, oye, vas y lo intentas, o lo que puedas hacer ese día. Exacto. Ir como eso, soltando un poco la autoexigencia, pero sí reconociendo que hay determinadas acciones que te pueden ayudar a recuperarte mejor, ¿no? A recuperarte en la parte física y también en la parte mental y emocional. Y bueno, yo también, por ejemplo, recurrí a la psicóloga y a la psiquiatra también, y durante un tiempo tuve un acompañamiento y bueno, pues a mí me costó un poco recurrir también a esa parte y bueno, llegó un momento en el que toqué fondo y dije, pero ¿por qué no voy a hacerlo? Claro. ¿No? Y es lo que dices, de repente aparecen como esos de, también en esto me tengo que meter, pues es que igual ahora es el apoyo que necesitas, exacto, ¿no? Exacto. Ahora que hablas de psicóloga, de todo el tema emocional, mental, ¿pensáis que la edad es importante a la hora de transitar por un proceso oncológico? Es decir, ¿lo hubieras vivido tú, Raquel, de forma diferente a esta edad con la que tuviste que pasar por ese cáncer de mama? Pues no lo sé, no lo sé. A ver, yo creo que el miedo a la muerte es un miedo inherente al ser humano. Sí. Y creo que da igual casi la edad que tengas, porque, bueno, me hace mucha gracia a veces con personas muy mayorcitas de 90 años, por ejemplo, que dicen, no, si es que esa está mayor, ¿no? Y dices, claro, como tu visión de repente Claro. de la edad y de la duración de la vida es distinta cuando tú tienes los 90. Entonces yo pienso que claro, que en cada circunstancia de la vida el miedo está ahí y cada uno lo tiene que gestionar, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, sí te puedo decir que creo que si ahora tuviera un nuevo diagnóstico de cáncer, lo viviría un poco diferente a entonces. Por un lado, seguramente tendría más miedo porque es una recurrencia, obviamente eso te coloca en otro lugar, pero, por ejemplo, el camino que yo he hecho desde que tuve el diagnóstico a hoy me ha ofrecido una mirada un poco diferente sobre la vida y sobre la muerte. Entonces yo creo que mi camino sería un poquito diferente a cómo lo viví la primera vez. ¿Noelia? Yo tampoco sé, no lo sé. Es verdad, pues un poco por lo que decía antes Raquel, ¿no? Yo creo que a según qué edades no esperas, ¿no? Y aunque conoces casos y tal, pero no esperas. No sé si lo viviría de forma diferente o no, seguramente, bueno, es que no lo sé. Sí creo eso, que por según qué edad no esperas. Bueno, en tu caso, Raquel, a ti tu experiencia con la enfermedad te abrió como un nuevo camino, que es el del yoga oncológico. ¿Nos puedes explicar en qué consiste o qué es? Sí, bueno, realmente mientras yo estaba en el proceso de cáncer, pues descubrí que el hacer determinadas prácticas me ayudaba muchísimo, ¿no? Empecé con la respiración, ¿no? Respiraciones conscientes, amplias, y me di cuenta que regulando mi respiración, de alguna manera también, pues mi estado emocional podía cambiar. Y bueno, fue una especie de pequeño o gran salvavidas para mí en ese momento, ¿no? Descubrir recursos, técnicas, yo sola en mi casa y luego acudiendo a un centro, por ejemplo, que ya cuando me sentía con más fuerzas empecé a acudir a un centro que me ayudaban a eso, a tener una mejor calidad de vida durante mis tratamientos. Y bueno, pues descubrí que en el yoga había un lugar en el que yo encontraba una paz, un lugar de tranquilidad para mí al margen de todo lo que estaba ocurriendo fuera, ¿no? Y bueno, al conectar con eso pensé, qué bueno sería que las personas que pueden estar viviendo un cáncer y pueden querer tener que tengan curiosidad, ¿no? por descubrir herramientas que les puedan ayudar, puedan tener eso a su alcance. Y ahí es donde bueno, me formé como profesora, después me especialicé en yoga oncológico y en otras especializaciones. Y a día de hoy, pues bueno, sí trabajo con personas que están en tratamiento por un cáncer o en post-tratamiento, y lo que hacemos la práctica es yoga oncológico, que no deja de ser una práctica de yoga, pero adaptada a las circunstancias de esas personas en particular transitando el cáncer, ¿no? Pues circunstancias emocionales concretas para cada una en cada momento, y también por su tipo de cáncer pues se adapta la sesión para que pueda beneficiar
lo máximo posible a esas personas, pues intentando rehabilitar el cuerpo con pues eso, pues la flexibilización muscular, hidratando articulaciones que también se ven bastante comprimidas por los tratamientos. Y tiene esa parte fundamental de relajar el sistema nervioso. O sea, si algo tiene el yoga es que conecta cuerpo-mente, o por lo menos, a ver, es un viaje, es una invitación a viajar por tu cuerpo y a conectar con tu respiración, sin expectativas, sobre todo en el yoga oncológico muy invitacional, nadie está obligado a hacer nada y solo vas a hacer aquello que a ti en ese momento te apetezca hacer y sientas que te va bien. O sea, que no es como una clase al uso de yoga, digamos, ¿no? En el que igual de Zumba iba a decir. O sea, aquí sí que es verdad que es un poquito diferente en ese sentido, no es una indicación directa como levanta el brazo derecho, para nada, en absoluto, ¿no? Continuamente es como, además sabemos que hay partes del cuerpo con las que quizá no tengamos en ese momento una relación tan buena o tan fluida. El cuerpo se ha podido convertir de alguna manera en un lugar un poco hostil, ¿no? Para nosotros, porque ha ocurrido algo muy fuerte en nosotros. Entonces es como una forma de volver a reconectar, a brindarte una conexión con tu cuerpo amable y bueno, amable y eso, permitiéndote como también liberándote un poco de esa parte en la que todo el mundo decide por ti. De repente tienes un lugar donde tú puedes elegir. Y qué importante es también, ¿no? Tú puedes elegir. Poder elegir. Eso es. ¿Que te apetece levantar el brazo hasta arriba y te va bien? Levantas. ¿Que te apetece quedarte con la mano te quedas, ¿no? Esa parte es fundamental, porque yo creo que en un proceso también de cáncer de repente te encuentras con un montón de citas y de repente parece que tu vida está como en manos de todas esas personas con bata blanca, con no sé qué, y pierdes un poco como las riendas de tu vida, ¿no? Y brindar esos momentos y esos lugares en los que ahora estás en un lugar donde tú también puedes tener tus opciones y siéntete libre, ¿no? Y descansa. Y... Qué bonito. Qué bonito. Sí. Seguro que tendrás miles de anécdotas o historias, experiencias de haber tratado con muchas personas que están en ese proceso. Si se te ocurre alguna, la compartes, pero de momento, ya casi para ir cerrando la conversación, no sé si el cáncer enseña algo o simplemente es una putada muy grande que le pasa a una persona en su vida. Noelia. Igual lo tuyo es más reciente, ¿eh? Igual claro, Raquel tiene otra perspectiva. Yo creo que es diferente. Bueno, tiene que ser diferente por... Una putada creo que sí o sí. O sea, eso creo que es así. Es que no se le puede definir de otra manera. Sí que, yo creo que sí que enseñará. En mi caso, bueno, yo antes de un cáncer también tuve pues otra experiencia personal muy, muy dura. Entonces creo que ya de aquello ya aprendí y esto pues... Bueno, te abre otros ojos, sí que es verdad lo que decía Raquel, ¿no? Yo en mi caso, además, bueno, soy autónoma, entonces sí que es verdad que igual sí que te das cuenta que vives muy rápido, demasiado igual, ¿no? O porque la vida te lleva o porque tú te dejas llevar, que llega un momento que a veces te dejas llevar. Entonces, igual sí es verdad que dices, no sé si te enseña o no, pero sí que si quieres intentar que no pase, que no es, o sea, que en realidad no es solo por eso, ¿no? Puede haber mil factores, familiar, yo qué sé, pero bueno, que sabes que el estrés no ayuda en ningún caso, ¿no? Entonces dices, bueno, pues voy a intentar hacerlo diferente, hacerlo mejor, y en mi caso, por ejemplo, sí que estoy ahora mismo en esa fase de, a nivel laboral, por ejemplo... De bajar el pistón, entiendo. O de reorganizar, por ejemplo, trabajar de otra forma, y trabajar mejor igual, ¿no? Que en realidad... o sea, ¿no? Cada año vas hacia eso, pero ahora ya sí paras y dices, vale, con esto que tengo, quito esto, voy poniendo, voy quitando, porque además, claro, yo todavía sigo teniendo citas y sigo teniendo, entonces, eso de los horarios y no sé qué está maravilloso, pero en mi caso, pues mira, el viernes tenía analítica, el lunes tengo no sé, o sea, que es verdad que no es lo mismo que cuando estás en pleno proceso, pero sigues teniendo muchas citas, entonces... Así que sí, yo creo que sobre todo, o sea, te digo, en mi caso, como ya tenía otra experiencia muy dura, pues de aquella aprendí mucho, pero de esto sí que es verdad que sí que me ha enseñado a ir más despacio y a reorganizar la forma de trabajar, que yo creo que era lo que igual más estrés me generaba. Te generaba. Sí. Raquel, no sé si te has acordado alguna anécdota que quieras compartir o cerramos con lo que te ha podido enseñar, ¿no? El cáncer o la enfermedad en este sentido. Anécdotas, pues bueno, gente que
pues he colaborado con la Asociación contra el Cáncer también allí, y pues de repente conoces allí a alguien, luego continúa contigo con clases, un año desaparece, casi como con una despedida, y hace un par de días pues tuve un reencuentro y fue muy bonito. O sea, un abrazo inesperado, de los que llenan, nutren, muy bonito. Y bueno, pues no sé, al final tiene una parte que conectas con las personas que están, muchas de ellas, en un momento en el que hay menos tontería en nosotras. No sé cómo decirlo, no sé si suena bien, pero sí, es así. Entonces, vamos a la esencia, suena tal cual, es. Tal cual, Sí, y hay más verdad, igual, más humanidad. Cuando estás viviendo un proceso así, están más a flor de piel cosas que son, creo, realmente más importantes, que luego a veces nos empiezan de nuevo a olvidar, o empiezan a volver a coger peso esas otras tonterías. Que igual ¿no? es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Recordarnos siempre esto para no caer en lo otro, ¿no? Claro. En las tonterías que Exacto, dices tú, ¿no? sí. Y entonces en la parte igual más de si solo es una putada o trae algo. En mi caso, yo sí diré que fue mi gran crisis vital. Había hasta entonces nada similar ni de lejos, y hombre, nunca agradeceré haber tenido una enfermedad, pero he de reconocer que mientras viví el proceso de cáncer, tuve algunos de los momentos más bonitos de mi vida, en los que conecté con gente mientras recibía la quimio, que realmente no hubiera pensado que podían darse, ¿no? Situaciones en las que estás ahí con tu gotero, con una persona muchísimo más mayor que tú, y empiezas a hablar de cosas de la vida con una profundidad, eso lo que decíamos, ¿no? Humanidad, que yo volvía a casa a veces de la quimio como en una especie de globo, luego ya me venían otras cosas, el globo venía después. Sí, como internamente muy llena, muy llena. Todo lo demás, horroroso. También lo tengo que decir, porque las pasé canutas, la verdad, pero me dio unos momentos de conexión con otras personas que a día de hoy todavía tengo, pero en aquellos momentos en los que estaba más, claro, ahí, ¿no? más enchufada con aquello, ¿no? Con la vida de verdad en su esencia. Y yo creo que eso fue como el gran aprendizaje que obtuve, ¿no? El darme cuenta de lo verdaderamente importante. Total. Sin velos, sin capas. Y de vez en cuando tengo que cerrar los ojos y volver como a esa sala de quimio y decir, recuerda lo que es de verdad importante en la vida. Wow. Oye, pues muchísimas gracias por las experiencias compartidas, Noelia, Raquel, un placer, un lujazo de conversación hoy en el podcast Mujeres Around 50. No puedo decir otra cosa, muchísimas gracias. Gracias a ti y a las dos por este rato. Gracias.